Bueno, agradecemos la participación en este espacio estelar de Andrés Marrancini, quien es vicepresidente ejecutivo de Azonadores, a quien pues le damos la bienvenida. Muy buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días Javier, Amelia y a los amables televidentes que nos miran y nos escuchan esta mañana. Y a Don Uchi también, muy buenos días. Bueno, bueno, gracias, buenos días. Mira, quizás deberíamos comenzar por el impacto que en el sector turismo está teniendo esta situación del coronavirus. Sabemos de las medidas que ha tomado el gobierno, sobre todo mantener cerrados los vuelos hacia la República Dominicana, medidas que ya han impactado al sector, como hemos visto en los informes que ha presentado el Banco Central, pero danos tu visión, tu valoración en términos generales de cuál ha sido el impacto del COVID-19 en el sector que dicen los datos. Bueno, la realidad es que las medidas originales y atinadas de cierre de los hoteles y cierre del espacio aéreo, que fundamentalmente es nuestra materia prima, o sea, sin turistas y sin rutas aéreas no hay hoteles y no hay rutas aéreas en su mayoría sin hoteles. Entonces, al final, nosotros estamos parados. De las sobre 90.000 habitaciones nosotros tenemos en el país, no más de 2.000 habitaciones habilitadas, pero ocupadas en un porcentaje muy mínimo, que solamente eran los turistas o los huéspedes que decidieron, que estaban aquí al momento de la cuarentena y que decidieron pasar su proceso de cuarentena aquí, porque quizá en sus países de origen la situación era un poco más compleja que en República Dominicana en ese momento. Y evidentemente no han podido salir porque o no se han podido organizar vuelos ferry de sus destinos o bien prefieren quedarse aquí. Entonces, esas son las únicas habitaciones que tenemos habilitadas realmente, unas cuantas en Santo Domingo y una que otra en hoteles pequeñitos en Nacional. Solo creo que hay un hotel importante de habitaciones, ¿no?, en el este que mantiene operaciones, pero sobre ese criterio, no recibiendo huéspedes nuevos ni nada así. Pero la verdad es que el impacto, nosotros estamos parados, hemos encontrado un aliciente en el tema de fase. Nosotros estamos conscientes que la industria turística probablemente no iba a ser de las primeras del proceso de rearranque, pero trabajando fuertemente en el esquema que podría servir para su inicio de operaciones, posiblemente en la etapa en la transición de la etapa 2 a 3 del proceso, ¿verdad? Estamos esperando la claridad de los discursos hoy de los ministros de las diferentes comisiones para un poco aterrizar la información que recibimos anoche. Bueno, sí, precisamente Andrés, ayer el presidente dijo que la industria turística no está dentro del grupo de áreas que comienzan a trabajar a partir de este miércoles con la autorización del gobierno. Siguiendo la pregunta de Javier, quisiera saber si hay un número específico en pérdidas, si tenemos cuantificado cuánto ha perdido la industria turística del país y qué significa esta situación de cara al futuro. Bueno, yo lo que les puedo decir es que ha habido una merma importante en lo que es la aportación que hace el sector. Si tú tomas cifras claras del aporte directo, indirecto, inducido que da el sector, estamos hablando de que del PIB nosotros aportamos cerca del 8%, de manera directa, indirecta e inducida puede llegar hasta un 22, 23%. Son números importantes. Nosotros participamos en la remesa en números muy importantes, cerca de sobre los 6.000 millones de dólares anuales, y en la inversión directa también jugamos un rol protagónico. O sea, en ese sentido, estos meses totalmente parados son ingresos que la República Dominicana no recibe y más aún el impacto, ¿no?, en lo que nosotros llamamos el ecosistema que crea la industria turística, porque si bien los hoteles están parados, los hoteles no están consumiendo bienes y servicios de industria que en su mayoría son pymes y los volúmenes son importantísimos. O sea que definitivamente el impacto es extraordinario y sobre los seres humanos que los ciudadanos que viven de la industria, no en el lado formal, sino en el lado informal, que viven de la llegada de los turistas, también el impacto es
Es terrible lo Pero que no, nosotros la estamos pregunta haciendo. es, no tienen al día de hoy, no tienen un cálculo de a cuánto ascienden las pérdidas. Esa es la pregunta. Sé que la semana pasada había una reunión del sector y me imagino que algún número habrá, por lo menos en estos 2 meses, a cuánto ascienden las pérdidas del sector turismo. No, nosotros no hemos aterrizado pérdidas de manera específica porque estamos esperando consolidar los números, pero tú puedes simplemente retirar los ingresos que recibimos durante estos 2 meses, o sea, en un 100%, o sea, no hay absolutamente ningún ingreso durante estos 60 o lo que van a ser 60 días y probablemente sea un poquito más, y de eso nosotros estamos conscientes. Lo importante es que tenemos que ser optimistas en nuestra capacidad de poder reinsertar la industria en esta nueva dinámica del COVID. Andrés, previo al COVID-19 había un problema que estaba afectando al sector turismo en nuestro país y fue esa campaña que se hizo el pasado año a partir de la muerte de algunos turistas en la República Dominicana, una campaña que afectó el nivel de turismo durante los meses últimos del año pasado y parece que durante los 2 primeros meses de este año también esa situación no había sido revertida, no se había echado atrás. La suma de estos dos aspectos pues ha tenido un impacto negativo en el sector respecto a ese otro problema. ¿Eso ya se habían creado las condiciones para superar esa situación? Bueno, esa es la realidad, Javier. Nosotros tenemos que agregar esos 6 meses a nuestra situación y entender que nosotros veníamos en un proceso de recuperación de esa situación que se presentó. En enero a nosotros nos fue muy bien en Fitur y logramos colocar mucho producto dominicano. Nosotros al final del día de esa crisis salimos fortalecidos en cuanto a nuestra credibilidad, porque la mayoría de esos casos quedaron claramente demostrados que había sido parte de noticias que fueron rebotando en noticias sin ninguna base y que luego que se determinaron que fueron muertes naturales en todos los procesos, definitivamente quedamos desde el punto de vista de credibilidad fortalecidos. Sí, habíamos tenido una pérdida de demanda durante los últimos meses del verano, ya bien en la temporada alta, entrando en temporada alta, enero, febrero, que son nuestros mejores meses, o sea, diciembre, enero, febrero y marzo son nuestros mejores meses siempre en el turismo en la República Dominicana. Íbamos muy bien en un proceso de franca recuperación, alguna merma de precio, pero la verdad es que nos costó el proceso de reposicionamiento, pero íbamos muy bien. Evidentemente la variable de COVID no, aunque la veníamos viendo, porque en nuestra industria, para nosotros en Azonadores, tenemos miembros que tienen hoteles en otras partes del mundo, incluyendo Asia. O sea que nosotros veníamos viendo un poquito cómo las cosas se estaban manejando en los otros países y ya en febrero, primera, segunda semana de febrero, ya sabíamos que teníamos que hacer ajustes y de hecho lo habíamos empezado a hacer, pero evidentemente las cosas cambiaron muy rápidamente y aquí estamos. Qué bueno que habla de proceso de ajustes. Yo quisiera saber en este periodo qué acciones se están tomando para adaptarse a lo que viene, porque es evidente que si en las empresas de producción regular o en los comercios el gobierno ya anunció incluso cómo se puede trabajar con una reducción del personal en la mayoría de los casos de hasta un 50%, en otros casos el 25% en las empresas grandes, y el sector turismo en este país, sobre todo el todo incluido, lo que busca es atraer cada vez más y más personas a sus habitaciones. Entonces, quiero saber qué medidas se han estado tomando para estar preparados y cómo sería, cómo vislumbran ustedes ese turismo en medio del COVID, el turismo para este periodo tan particular. ¿Qué decisiones, protocolos, acciones se están tomando en este sentido? Fíjate, en el caso nuestro,
como te comentaba, tenemos la ventaja de tener muchas de nuestras propiedades que también participan en los mercados que han sido exitosos en su reapertura en Asia, en Singapur y en otros países. Y evidentemente estamos tomando las mejores prácticas de eso para lo que son la conformación de nuestros protocolos, que lo tenemos prácticamente listo, lo estamos trabajando de manera público-privada con las autoridades, con la Comisión Económica, con el Ministerio de Turismo. Nosotros necesitamos ser optimistas y tenemos que encontrar la forma de que el turismo se active y que opere, garantizando primero la salud de los colaboradores y evidentemente de los huéspedes que participarán de la actividad cuando deseen viajar a República Dominicana. Vamos a pelear Sí, por un pero mercado pudiera reducido. describirme en qué consisten, Bueno, en qué en la consistirían parte esas medidas. sí, en la parte de hotelería per se, en el espacio todo incluido que refiere, evidentemente se va a poner mucho más espacio entre las habitaciones, probablemente se intercale una habitación entre otra en los hoteles que se pueda, en los hoteles que tienen 4 pisos, probablemente activemos uno o dos de los pisos, eliminando el uso de los ascensores. En la interacción con los colaboradores probablemente será mínima a distancia. En los hoteles que se pueda se eliminará el buffet. La verdad es que desde el punto de vista de buenas prácticas con respecto al COVID, nosotros nos sentimos que los protocolos que estamos implementando van a poder sustentar lo que estamos llamando que República Dominicana está COVID prepared, y es básicamente con lo que vamos a posicionar el producto internacionalmente. Ya hay otros mercados que compiten directamente con nosotros que dieron su apertura. Nosotros no queríamos ser los primeros, pero no debemos ser los segundos. Pero la actividad turística tiene que activarse en un momento, cuando se pueda, cuando sea prudente. Nosotros hemos visto que 30, 45 días pudiéramos estar en condiciones de operar y de ya estar recibiendo vuelo, pero hay decisiones que tomar durante este proceso que el gobierno tiene que sentirse cómodo tomándola, que afectará a mediano plazo el que seamos exitosos o no en nuestro proceso de recuperación. Bueno, pues estaremos pendientes entonces de ese proceso de recuperación de quizás la principal industria de nuestro país, la industria turística, después de esa caída que tuvo el año pasado producto del tema que ya mencionaba Javier. Estábamos esperando ver cómo ese proceso de recuperación incidía en la economía dominicana y obviamente le auguramos éxito en las propuestas nuevas y un proceso de adaptación que permita reincorporar a los miles y miles de trabajadores que sabemos que viven de esta industria en la República Dominicana. Muchísimas gracias, Andrés Marrancini, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes. Gracias, Andrés. Muy buenos días, pasen muy buen día los amables televidentes. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve con la parte final de este programa.